Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que tenemos para nuestra clase de filosofía. Ya como hemos trabajado un poquito en nuestro primer periodo, como dando un esbozo de lo que era la filosofía, para qué es esto de la filosofía, por qué es tan importante para nuestro pensamiento, para nuestro desarrollo, para nuestra personalidad también, ¿sí? Y dentro de este primer periodo pues vamos a ver temitas muy interesantes, en especial desde la parte de la religión. ¿Sí? Son temas en los que la filosofía aporta demasiado y en los que la filosofía da a entender mucho más este pensamiento del ser humano y cómo se desarrolla. Bien, entonces como nuestro primer temita de este segundo periodo sería la patrística, ¿sí? La patrística es un término arrojado o tenido desde la parte de los padres de la iglesia, eso es lo que significa, padres de la iglesia, ¿sí? ¿En qué sentido? En que eran unas personas, unos personajes importantes para la Iglesia Católica que le dieron como su fundamento, le dieron como su talante, le dieron como su sentido desde la parte teórica, desde la parte de la escritura, desde la parte del diálogo, de cómo la religión se podía enfocar en la propia vida en ese tiempo. ¿En qué momento se da esta patrística? En el siglo IV, que sería pues el año 300 en adelante, hasta el siglo VIII después de Cristo. Listo, bien, entonces dado como esta pequeña introducción a lo que es la patrística, retomemos un poco hacia atrás el por qué aparece la patrística en esta parte de la filosofía, por qué estamos viendo religión y filosofía. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente en nuestra época, en el siglo V, siglo IV, V después de Cristo? Sucedía que es una nueva religión que aparece en este contexto grecorromano, esa religión conocida como el catolicismo o el cristianismo, el cual empieza a surgir dentro del imperio romano, ¿sí? Bien, entonces introducido este temita de la patrística, debemos de retomarnos un poco más atrás en la historia del por qué surge este término de patrística y por qué es tan importante en nuestra reflexión filosófica, por qué aparece la religión dentro de la filosofía, cuando antes habíamos hablado en nuestras clases que la filosofía de cierta forma iba un poco en contra de la religión. Recordemos los mitos que eran todo lo contrario de lo que la realidad describía. ¿Qué pasaba en nuestro contexto en ese tiempo, un contexto grecorromano, ¿sí? En el siglo IV, V después de Cristo, apareció una religión nueva llamada cristianismo, la cual empezaba a tener un gran apogeo en este imperio romano, ¿sí? Con Constantino lo que pasa es que se declara una religión ya abiertamente al pueblo, una religión propia del imperio llamado cristianismo, y empieza pues a surgir esta clase de relación entre religión y política, por así decirlo, religión e imperio. Debido a este surgimiento de esta religión ya imperialista, empiezan a surgir diferentes rumores de cómo debería ser la verdadera religión. Es conocido como términos como la herejía, la defensa de la fe. Esos padres de la iglesia entonces aparecen aquí para poder dar a conocer cuál debería ser la verdadera fe, qué es lo que debería creer el cristiano, ¿sí? Y aparecen entonces y surgen esas normativas o ese dogma de la fe cristiana, de la fe católica, ¿sí? Entonces esto es importante aclarecerlo porque es cuando empieza esta patrística a surgir en diferentes contextos del imperio romano, tanto en el occidente como en el oriente de este imperio, debido a que se dividen como tal, ¿sí? Y surgen diferentes puntos de vista de cómo debería ser esa fe cristiana. ¿Qué tiene que ver aquí la filosofía? Muchísimo, porque en ese tiempo estaba una corriente filosófica helenística, la cual daba a conocer cuál debería ser el pensamiento de las personas. Y lo que hacen los padres de la iglesia es tratar de unir esa relación entre ese cristianismo y esa corriente filosófica, tratar de unir nuevamente la creencia, la religión con un pensamiento filosófico. Entonces aparece lo que es pues la patrística. Bien, ¿qué es lo que busca entonces la patrística? Aquí está y es muy diciente, lo que hace es darle la razón, ¿sí? De lo que es la fe, dar la defensa de la fe cristiana ante esas herejías, ante esa cultura grecorromana, ante lo que vivían en ese tiempo las personas, ¿sí? Entonces, justificar la fe de la razón
tiene un motivo principal, ¿sí? Recordemos que nuestra filosofía en el principio nos hablaba acerca de cómo la razón podía o tiene que ir más allá de la propia explicación de las cosas, más allá de la mitología. Entonces aquí lo que hace este tipo de reflexión patrística es de cierta forma volver atrás. Bien, ¿qué es lo que nos dice? Que para poder comprender los fenómenos, las situaciones, la realidad, este mundo, primero hay que creer para poder ya comprender, ¿sí? Por eso explicar la fe por encima de la razón, ¿sí? Es por eso que es tan criticada este movimiento patrístico, del simple hecho de que la filosofía vuelve a caer, el pensamiento humano vuelve a caer en lo que es el primero creer, ¿sí? Y luego dar a conocer esa razón, cuando debería ser por lo contrario, primero tener como la razón de las cosas, investigar, indagar, saber el porqué de las cosas para poder dar a conocer mi creencia. Si yo soy una persona católica, ¿sí? Debería primero como enfocarme en qué es lo que yo creo y si en verdad yo lo creo. No sería por lo contrario, primero creer y ya después dar a conocer esa razón. Y el segundo puntico era esa defensa del cristianismo ante las herejías. Recordemos, ya lo había comentado anteriormente, surgían diferentes puntos de vista de lo que debería ser el verdadero cristiano. Un ejemplo, una herejía decía de que Jesús como tal tenía dos personas, era dos personas como tal. La primera persona, el humano que vivió común y corriente, y que cuando ya pasó a padecer esa cruz, ya fue otra persona la que sufrió, una persona divina, ¿sí? Otras herejías como tal podrían ser de que Jesús era un ángel, de que Jesús no era Dios, o de que Jesús era otra persona ajena, de que Dios no se reveló, sino que mandó a un siervo, a un ángel. Entonces son diferentes puntos de vista de lo que ellos percibían como religión católica y lo que los padres de la iglesia defendían de que era la verdadera fe, en lo que deberían de creer. Surgieron pues como tal esas corrientes gracias a que a unos pensamientos paganos o esa cultura pagana. ¿Qué es el paganismo? El paganismo es todo aquello diferente a la propia religión, ¿sí? Yo podría decir una religión pagana, el hinduismo, yo podría decir una religión pagana, el ateísmo, el musulmán, ¿sí? Cuando yo soy pues cristiano. ¿Qué es lo que pasaba en esos momentos? Eran diferentes culturas que se veían allí reflejadas y diferentes puntos de vista, en el que obviamente cuando yo escucho otro punto de vista me contagio, me empapo de esa realidad, me empapo de lo que piensan y podría, por así decirlo, cambiar mi punto de vista. Entonces lo que quería los padres de la iglesia es enfocar la iglesia en un solo caminar, en un solo dogma, en una sola normativa para dar a conocer esta fe. Bien, entonces para continuar con nuestra reflexión, tenemos a San Agustín de Hipona, quien es el pionero en esta parte de la patrística, quien es el defensor de esa fe dentro de ese contexto, el cual nos da a conocer como su punto de vista, más que todo desde la filosofía platónica, ¿sí? San Agustín de Hipona lo que nos hace es dar a conocer esa percepción que él tiene de la realidad, enfocada en dos mundos, ¿sí? El mundo divino y el mundo terrenal, lo mismo que hacía pues Platón. ¿Qué es lo que pasa con San Agustín de Hipona? Que recalca lo que es la dualidad del cuerpo. Bien, en las lecturas que vamos a realizar dentro de este temita vamos a ver mucho lo que es el concepto del cuerpo como la cárcel del alma, y es como lo identifica este santo, en donde nos dice que este cuerpo que tenemos, ¿sí? Es esa cárcel del alma con la que ese ser, por así dado por Dios, por así decirlo, está encarcelado, está puesto y está aquí obligado a esta tierra. Entonces, como defensor de esa fe, debía de tener en cuenta cómo recalcar en las personas ese dogma. Recordemos, muchachos, que dogma es, por así decirlo, una normativa dentro de nuestras creencias, qué es lo que debemos de creer. Y desde aquí empieza, dentro de esa religión católica, darse a conocer qué es lo que la gente debería de creer, qué es lo que no deberían de creer, ¿sí?
dando en cuenta lo que es a favor o en contra de algunas herejías o corrientes filosóficas de ese momento. Entonces la filosofía cristiana parte de allí, empieza a surgir ese pensamiento de pensar la fe, de pensar la creencia desde el ámbito de la razón, razonar, por así decirlo, la creencia, que es lo que es un poco incoherente ante la iniciativa de la filosofía, el tener siempre lo que es la razón. Bien, muchachos, entonces para poder terminar nuestra intervención, este video explicativo, dejaremos pues como actividad lo siguiente. Dentro de la plataforma de Mil Aulas he dejado colgado dos archivos. El primer archivo nos va a hablar acerca de esta patrística de forma general, de la cual vamos a realizar ese mapa conceptual. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la lectura del texto y realizamos el mapa conceptual. Y en segundo momento está el segundo texto, el cual nos va a arrojar un poco más esta perspectiva de San Agustín de Hipona, de esa defensa de la fe, y ante este texto y esta lectura vamos a hacer un resumen. Todo esto, por favor, lo hacemos en nuestro cuaderno de filosofía. Luego de que hagamos la actividad, le tomamos foto, lo cargamos en un documento de Word o de PDF, ¿sí? Y por favor me lo cargan allí a la plataforma en el espacio habilitado para esta actividad. ¿Listo? Chicos, muchas gracias, nos estamos viendo.